Lavrov acaba de destapar la bomba. Europa está obligada a devolver más de 300.000 millones de dólares. Esta cifra, que no es un simple número, representa el valor de los activos rusos congelados por los países occidentales, principalmente en la Unión Europea y Estados Unidos, desde que comenzó la crisis de Ucrania. Rusia ha calificado este acto como un robo descarado, y su canciller, Lavrov, no ha dudado en asegurar que Moscú no permitirá que los países europeos se queden con semejante cantidad. El gobierno de Putin está dispuesto a exigir la devolución de cada centavo de este monumental monto, y este conflicto económico podría desencadenar una nueva fase de tensiones entre Europa y Rusia, con consecuencias impredecibles. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 8 de marzo hablaremos de locura y decadencia, el futuro de los Estados Unidos. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Europa tiene una deuda enorme con Rusia. ¿Podrán los países europeos devolver esta montaña de dinero sin que haya repercusiones aún más graves? La cifra es aterradora. Más de 300.000 millones de dólares de activos rusos permanecen congelados, principalmente por los países europeos, en una medida que Moscú no está dispuesto a dejar pasar sin consecuencias. El gobierno de Vladimir Putin ha dejado claro que no permitirá que los europeos se queden con una suma tan gigantesca que pertenece legítimamente al pueblo ruso. Desde la intervención militar en Ucrania en 2022, las sanciones occidentales han llevado las relaciones internacionales a un punto de no retorno, y las decisiones de la Unión Europea y Estados Unidos de congelar activos rusos han exacerbado aún más las tensiones. Sin embargo, según lo revelado por el canciller ruso Sergei Lavrov, Europa tendrá que pagar el precio por estas acciones y el tema de los activos rusos será uno de los puntos más cruciales en cualquier acuerdo de paz futuro. La decisión de los países europeos de congelar estos fondos, que pertenecen en su mayoría al Banco Central de Rusia, ha sido vista por Moscú como un acto de robo descarado. Los fondos almacenados principalmente en depositarios en Bélgica, como el Euroclear, fueron producto de años de crecimiento económico y estabilidad financiera, que ahora están siendo retenidos sin justificación legal, según Rusia. Lavrov ha subrayado que no se puede pretender que estos actos queden impunes. La afirmación de algunos funcionarios europeos de que, aunque no se pueden apoderar de los activos rusos, sí pueden utilizar sus ingresos en vista como un fraude evidente. La pregunta clave es si los países europeos estarán dispuestos a devolver semejante monto, que no solo representa una cifra monumental en términos de dinero, sino también un golpe a la soberanía rusa. El monto congelado es impresionante. Se calcula que alrededor de 300.000 millones de dólares de activos rusos están retenidos en bancos y otras instituciones financieras de Europa y Estados Unidos. Esta cifra no es trivial. Es casi el 20% de las reservas internacionales de Rusia antes de las sanciones y representa una porción significativa del poder económico del país. Lo más alarmante es que estos fondos no solo están siendo congelados, sino que en algunos casos, como ha ocurrido con parte de los activos de la Reserva Federal de Rusia, se ha decidido transferir esos fondos a Ucrania. Rusia ha calificado esto como un robo, un acto que está lejos de ser un simple congelamiento de activos. La percepción de Moscú es que los países occidentales están tratando de despojar a Rusia de recursos legítimos
en un intento por asfixiar la economía rusa y obligarla a ceder en su postura sobre el conflicto ucraniano. Sin embargo, desde Moscú se afirma que este intento de apropiación no quedará sin respuesta. A medida que la situación se intensifica, la posibilidad de un contragolpe por parte de Rusia es cada vez más probable. Lavrov ha señalado que Rusia también tiene que confiscar en respuesta a las acciones de Europa y Estados Unidos. La lista de activos europeos en Rusia es extensa, y no se trata solo de propiedades y bienes, sino de una variedad de inversiones que podrían verse afectadas si Rusia decide tomar medidas de represalia. Este podría ser el comienzo de una escalada económica que afectaría a empresas y gobiernos europeos por igual, generando un impacto global que repercutiría en los mercados financieros internacionales. El canciller Lavrov no solo ha defendido el derecho de Rusia a recuperar sus activos, sino que también ha cuestionado abiertamente la legalidad de las acciones de los países europeos. En sus declaraciones, mencionó la postura del presidente francés Emmanuel Macron, quien había dicho que no se podía apropiarse de los activos rusos congelados, pero que se podría utilizar sus ingresos. Para Lavrov, esta afirmación es contradictoria con el derecho internacional, ya que no existe ningún marco legal que permita a una nación beneficiarse de lo que ha sido robado. Es evidente que el gobierno ruso está preparando una serie de medidas legales y diplomáticas para exigir la devolución de los fondos y que este tema será crucial en cualquier tipo de acuerdo de paz que se negocie en el futuro. A medida que Europa se enfrenta a una crisis económica y política sin precedentes, las sanciones contra Rusia podrían terminar costándole muy caro. No solo se trata de la devolución de una suma multimillonaria, sino también del impacto a largo plazo que tendrá en la estabilidad de la economía global. Los europeos, que se han visto obligados a redoblar sus esfuerzos militares y económicos en apoyo a Ucrania, podrían verse ahora ante una difícil decisión: devolver los fondos y tratar de restaurar las relaciones con Rusia, o continuar en una confrontación económica que podría tener efectos devastadores para la región. La cifra de $300.000 millones no es solo una cuestión financiera, es un símbolo de la profunda fractura que ha surgido entre Rusia y Occidente. Lavrov también hizo referencia a las palabras del senador estadounidense Marco Rubio, quien indicó que si se llegara a resolver el conflicto ucraniano, el tema de los activos rusos congelados debería ser abordado. Este comentario resalta la tensión existente no solo entre Rusia y Europa, sino también entre Rusia y Estados Unidos, con la implicación de que los intereses económicos de ambos países están en juego. Estados Unidos, que ha sido uno de los mayores promotores de las sanciones contra Rusia, también tiene inversiones significativas en Europa y podrían verse afectados por las represalias rusas. Esto subraya la complejidad de la situación, donde no solo se está disputando un conflicto territorial en Ucrania, sino también un enfrentamiento económico global. En cuanto al futuro, lo que está claro es que Rusia no está dispuesta a ceder en este tema. Putin ha sido enfático al afirmar que su país no permitirá que Europa se quede con los activos rusos sin consecuencias. La posición rusa es clara: el robo de sus fondos no quedará impune, y Moscú tomará las medidas necesarias para recuperar cada centavo de los más de $300.000 millones que le han arrebatado. Para los países europeos, esto podría ser el comienzo de una nueva fase en las relaciones internacionales, donde las decisiones económicas tendrán repercusiones mucho más graves que cualquier conflicto militar. En conclusión, la deuda monumental que Europa tiene con Rusia es una cuestión que no se resolverá fácilmente. La cifra de $300.000 millones es solo la punta del iceberg de una confrontación económica que podría llevar a Europa
a una crisis aún mayor. Con Rusia firmemente decidida a recuperar lo que legítimamente le pertenece, y con las potencias occidentales enfrentando las consecuencias de sus decisiones, la cuestión de los activos rusos será un tema crucial en los próximos años. Los países europeos deberán encontrar una manera de abordar esta crisis, o de lo contrario, las repercusiones económicas podrían ser mucho más graves de lo que podrían haber anticipado. Este sábado, 8 de marzo, acompáñanos a descubrir la peligrosa estrategia de Donald Trump, que puede poner fin a los Estados Unidos como potencia global y dar paso al surgimiento de China. Locura y decadencia. El futuro de los Estados Unidos llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.